Esta es la segunda clase sobre diagramas de fases en aleaciones metálicas. En la primera clase habíamos visto un diagrama de solución sólida total en donde tanto el elemento A como el elemento B eran solubles uno en el otro en todo el rango de composición química. En este caso vamos a ver qué es lo que sucede cuando dos elementos A y B no son totalmente solubles, sino son parcialmente solubles. En ese caso tenemos este tipo de diagrama en donde el elemento B es soluble en el elemento A solamente en esta región, hasta este punto. Es decir, que esta zona es similar a una zona de diagrama de solución sólida total como la que está marcada acá en color amarillo. Mientras que el elemento A es menos soluble en el elemento B que B en el A, y es solamente en esta parte del diagrama es soluble, y eso sería equivalente a una solubilidad en esta parte del diagrama de solución sólida total. Aparte de eso, el diagrama es muy similar al de solución sólida total. En los ejes tenemos temperaturas y composición química, y en esta región, cuando yo haga un enfriamiento, va a ser exactamente igual como lo hicimos en el caso de solución sólida total, como está en esta figura. Vamos a verlo ahora. Si yo le mostrara solamente una parte del diagrama como le estoy mostrando ahora y les pido que hagan un enfriamiento como el que está marcado ahí, ustedes deberían hacer lo siguiente. En este punto, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene líquido. En este punto hemos pasado esta curva que es la curva de líquidos, es decir que han precipitado los primeros cristales. Es decir, tenemos estos tres cristales de solución sólida y el líquido. Mientras, cuando pasemos esta curva que es la de sólidos, vamos a tener todo sólido. El diagrama es igual a la que vimos hace un rato de solución sólida total. Si yo revelo todo el diagrama, no me va a afectar lo que yo tenga en esta parte del diagrama con el enfriamiento que yo acabo de hacer. Esta técnica de tapar parte del diagrama para poder realizar un enfriamiento les puede ser útil en diagramas más complicados, donde ustedes se pueden confundir con lo que ven a los lados del diagrama. Bueno, esto se trata entonces de un diagrama parcialmente soluble, donde esta es la curva de líquidos. Tenemos esta que viene por acá. La curva acá marcada en verde es la curva de sólidos. Fíjense que acá está punteada la curva, porque además de ser curva de sólidos, comparte el nombre de ser la curva de transformación eutéctica. Y este que vemos acá es el punto eutéctico. La composición eutéctica tiene varias particularidades, entre ellas la de ser la de menor temperatura de fusión en esta región. Este punto está a más baja temperatura que cualquiera de los otros puntos que vemos acá en el diagrama. Otra particularidad es que se pasa del estado líquido, que sería esta región, al sólido, sin un intervalo de temperaturas. Cuando nosotros hicimos el enfriamiento en esta composición química, comenzamos a solidificar acá y terminaba la solidificación aquí, es decir, teníamos todo este intervalo de temperaturas. En cambio, en el eutéctico no existe ese intervalo de temperaturas, es igual que si estuviéramos solidificando el elemento A puro, que tampoco tiene intervalo de temperatura, o el elemento B puro, que tampoco tiene un intervalo de temperatura. Las otras curvas que nos faltan conocer son estas dos, que son las curvas de cambio de solubilidad o curvas Solbus, esta y esta. ¿Qué quiere decir? En los sólidos ocurre lo mismo que ocurre en los líquidos, que a alta temperatura aceptan más solubilidad que a baja temperatura. Piensen, por ejemplo, en el caso del té con azúcar o del agua con sal. A alta temperatura uno tiene más solubilidad y cuando se enfría el agua, precipita en el fondo del vaso, por ejemplo, los granitos o de azúcar o de sal. En el caso de los sólidos ocurre exactamente lo mismo. A alta temperatura esta solución sólida admite más cantidad de B, fíjense, hasta aquí admite más cantidad de B, y a baja temperatura empieza a precipitar el B, no admite tanto. Si vamos a esta región ocurre lo mismo, nada más que con A. El B admite en A cierta cantidad a esta temperatura, pero si bajamos a temperatura ambiente, fíjense que B, según este gráfico, no admite nada de A en su estructura. Como es un diagrama de fase, cada línea va a marcar las diferentes fases que tenemos en el diagrama.
Entonces, en esta región tenemos líquido. En esta región tenemos líquido más un sólido 1. Ese sólido 1 va a ser el alfa, igual que en el caso anterior. Alfa le hemos llamado aquí sólido 1. En esta parte del diagrama tenemos el líquido más un sólido 2. Ese sólido 2 le hemos puesto de nombre beta, que es este beta. Ahora, acá en el medio, en el eutéctico, está formado por estas dos fases, alfa y beta. ¿Es el eutéctico una solución sólida? Bueno, es un problema más de físicos que de ingenieros, como estamos viendo nosotros ahora. Alfa y beta sí son soluciones, pero no se puede decir que el eutéctico sea una solución. Microestructuralmente decimos que es una microestructura diferente, es un eutéctico. El alfa sí es una solución sólida y tiene esta micrografía, por ejemplo. El beta va a tener una micrografía igual, semejante a la de alfa. En cambio, el eutéctico va a tener una estructura micrográfica distinta que la vamos a ver enseguida. Entonces, recuerden, en esta región, donde yo tengo dos fases, tengo la fase que tengo a mi izquierda, que es el sólido 1, el alfa, y la que tengo a la derecha, que es el líquido. En esta región que también tengo dos fases, tengo la fase que tengo a mi izquierda, que es el líquido, y la que tengo a la derecha, que es el beta. Acá tengo una sola fase, no tengo confusión, es la fase alfa. Acá tampoco tengo confusión, es la fase beta. Y en esta región tengo las dos fases que tengo a mi izquierda y a mi derecha, alfa más beta. ¿Qué es lo que ocurre en el eutéctico? La transformación eutéctica es la siguiente, que está marcada con esta ecuación. El líquido se transforma en dos sólidos, sólido 1 y sólido 2, que en nuestro caso es el alfa y el beta. ¿Qué quiere decir? Que si yo enfrío por acá, del líquido pasa a estos dos sólidos. Bueno, acá remarcamos lo que dijimos hace un rato, que viene muy bien repetirlo varias veces. El alfa es una solución sólida de B en A. El beta también es una solución sólida de A en B. Mientras que el eutéctico no lo podemos decir que es una solución sólida, a pesar que está formada por dos soluciones sólidas, decimos que es una estructura distinta. Se llama estructura eutéctica. Otros puntos importantes en el diagrama son estos dos marcados por M1 y M2. Son los puntos de máxima solubilidad, en este caso de B en el A. Este punto es cuando la solución sólida alfa admite la mayor cantidad de B. Es acá. Si vamos para acá abajo, vamos a calcular cuál es la composición química de este punto. Y el M2 es el punto de máxima solubilidad del elemento A en la estructura de B o en la solución sólida beta. Bueno, vamos a hacer un enfriamiento en el eutéctico. En este punto, si hacemos una micrografía, vamos a ver todo el estado líquido. Cuando sigamos enfriando y lleguemos a este punto, va a ocurrir la transformación eutéctica a temperatura constante, y una vez que le dimos tiempo a la transformación que ocurra y vemos en este punto, la estructura que nos va a quedar va a ser la siguiente. Se trata de pequeños granitos de una de las dos fases, no sabemos cuál de las fases, inmersos en una matriz que es de la fase restante. La primera pregunta es, la matriz, ¿quién hace, alfa o beta? O la pregunta sería también la dispersión, que son los granitos. ¿Es alfa o beta? Generalmente uno tiende a pensar que la matriz es la fase que existe en mayor cantidad, mientras que la dispersión va a ser la fase restante. Pero no es así. Pensemos en el ejemplo del agua con el aceite. Si hablamos de una matriz y una dispersión en el agua con aceite, todos vamos a estar de acuerdo con que la matriz, la que rodea todo, es el agua, mientras que el aceite está dispersa dentro del agua. Eso no tiene que ver con la cantidad de agua que haya, sino tiene que ver con las tensiones superficiales de las dos fases, de la fase agua y de la fase aceite. De la misma forma ocurre en estado sólido. La dispersión y la matriz van a tener que ver con las tensiones superficiales de estas dos fases y no con la cantidad que haya de cada uno. Y siempre que hagamos un enfriamiento en cualquier parte de este diagrama que atraviese esta línea punteada de eutéctico, vamos a tener en nuestra micrografía una estructura eutéctica parecida a esta,
en donde la matriz va a ser siempre la misma. No importa si haya más de una fase o más de otra. Bueno, entonces, esta es la estructura eutéctica, que ya ven que es muy distinta a una micrografía de una estructura de solución sólida. Vamos a ver ahora cómo hacemos para calcular en esta estructura donde tenemos dos fases, alfa y beta, cuánto tenemos, qué porcentaje tenemos de alfa y qué porcentaje tenemos de beta. Lo hacemos aplicando la regla de la palanca de la misma manera que lo habíamos hecho en los diagramas de solubilidad total, donde teníamos fase líquida y una fase sólida. Se la puede aplicar también para dos fases sólidas como en este caso. Trazamos una horizontal, que es esta, le ponemos los nombres M, N, O en los puntos donde tocan, en este caso, la curva de Solbus, en este caso la curva del eutéctico, la composición química que estamos viendo nosotros, y acá la curva de solución de solubilidad, la Solbus del A en B. Y, por supuesto, esta porción sobre, o sea, la porción MN sobre MO va a corresponder al porcentaje de beta en esta estructura, mientras que la otra porción NO sobre MO va a corresponder al porcentaje de alfa dentro de esta estructura. Ustedes ven que acá nosotros hemos puesto que el alfa es color amarillo y tenemos realmente más amarillo que turquesa en esta región. Acabamos de ver la cantidad de fases que tenemos. Ahora nos falta la composición química de cada una de las fases. Entonces, hacemos igual que en el caso anterior de solubilidad total. Cualquier cosa pueden volver a revisar. Desde esa isoterma que hemos marcado, bajamos hacia el eje de las composiciones químicas y vemos que el alfa de estos, o sea, sería la matriz, tiene una composición química aproximadamente de 28% de B. Mientras que si hacemos lo mismo para el beta que está dentro de esta estructura, dentro del eutéctico, venimos hasta este punto, bajamos y vemos que el beta tiene un porcentaje de 97% B, es decir, que es prácticamente B puro. Esto es a esta temperatura. Si nosotros bajáramos a temperatura ambiente, por ejemplo, una temperatura acá, la composición química en este punto del alfa no va a ser 28%, sino que va a ser donde termina la curva de Solbus, que es aquí, es decir, un 19% de B en este punto. Mientras que los granitos de beta, nos vamos para el otro lado y vamos a ver que dejan de ser prácticamente beta y pasan a ser B puro en este punto. La regla de la palanca se la puede usar en cualquier región donde existan dos fases. Aquí no se podría usar porque tenemos una sola fase, pero en esta región sí se la puede usar. Tenemos dos fases, líquido y sólido. Justamente en esta región del diagrama de solubilidad sólida total, nosotros introdujimos el concepto de la regla de la palanca. En esta región también tenemos dos fases, las podemos utilizar. Y en esta región que tenemos alfa y beta, también dos fases, también se la puede utilizar. Y recuerden que este punto es el de composición química de la solución sólida alfa. Justamente, si esta es la curva Solbus de solubilidad de beta, de B, no de beta, sino del elemento B en A, entonces este punto nos indica la composición en esta temperatura de la fase alfa. Mientras este punto nos va a determinar la composición química de la fase beta. Pero cuando queremos determinar cantidad de fase, no composición, sino cantidad de fase, la cuestión es al revés. Este segmento que vemos acá nos dice la cantidad de beta que tenemos en esta estructura y no la cantidad de alfa. Habíamos explicado este punto también bastante bien en la clase anterior de solubilidad sólida total. De la siguiente manera, si yo me voy acercando cada vez más hacia la fase alfa, es lógico que cada vez tenga más fase alfa. Y si me acerco para esta región, tiene que ser el segmento que queda detrás el que me representa la cantidad de fase
que estoy obteniendo en esa microestructura. Bueno, acá terminamos con esta parte del diagrama de parcialmente soluble. Sigue una tercera clase donde explicamos otros aspectos de este mismo diagrama, pero por esta clase ya es suficiente, en donde hemos introducido lo que es una estructura de una solución sólida y lo que es una microestructura o una estructura de un eutéctico. Vean el siguiente clase donde continuamos con estos temas.